y aplican una fuerza en cierto punto, tienen dos datos, dónde se aplicó la fuerza, que es un vector, y otro dato es cuánto vale la fuerza, otro vector. Cuando hacen el producto cruz, obtienen un vector nuevo, a diferencia del producto punto, que obtienen un número. Aquí obtienen un vector, ¿ya? Cuánto vale en X, cuánto vale en Y, cuánto vale en Z. Ese vector se llama torque. Ya, ese vector se llama torque. Entonces lo que vamos a hacer aquí, en este primer ejercicio, tenemos dos vectores A y B, y tenemos como dato, en primer lugar, sus módulos y el ángulo que forman, y en segundo lugar sus coordenadas, ¿ya? Hola, profe. Profe, una compañera está pidiendo que recuerde grabar la pantalla. Ahí, gracias. Ya. Me piden un ejemplo de producto cruz, producto punto, que es lo que voy a hacer, ¿ya? Saludo a Valentina, que está ahí, Valentina, la ayudante, ¿ya? Hola, profe. Hola a todos. Hola. Entonces también puede participar en el chat, Valentina. Sí, profe. Voy a estar atento. Ya. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de producto cruz con dos tipos de datos distintos, uno con módulos y ángulos y otro con coordenadas, ¿ya? Cuando calculan A cruz B, A cruz B es el módulo de A, el módulo de B, por el seno del ángulo, ese es el módulo, ¿ya? Y multiplicado por el versor que indica hacia dónde apunta, ¿ya? ¿Cómo se obtiene el versor? Se tiene el vector A, el vector B, ¿ya? Si hay dos flechas o vectores, entre ellos forman un plano, ¿ya? Un plano o una superficie, tienen que buscar un vector perpendicular a la superficie, ¿ya? Y ese vector, que es perpendicular a A y perpendicular a B, es el vector A cruz B, ¿ya? Un vector perpendicular a una superficie, se utiliza el término más técnico que es normal. Normal significa que es perpendicular a la superficie. Ese es el versor normal, ¿ya? Tiene componentes, cuánto valen Y, cuánto valen X, cuánto valen Y, cuánto valen Z, ¿ya? Y la otra forma es con un determinante donde se colocan las componentes de A y las componentes de B, ¿ya? Esas son las dos maneras. Entonces, en este ejercicio, hay que calcular A cruz B, letra A, calcule el módulo de A cruz B si el módulo de A vale 9 metros, el módulo de B vale 4 metros, y este ángulo, ese ángulo,
vale 60 grados. ¿Ya? Módulo de A vale 9 metros, módulo de B vale 4 metros y el ángulo vale 60 grados. ¿Ya? Cuando los multipliquen, las unidades van a ser metros por metros. ¿Ya? Así que para la letra A se va a medir en metros al cuadrado. ¿Ya? Metros al cuadrado. Como tenemos los módulos y el ángulo, usamos esta fórmula. ¿Ya? Esto va a ser igual a módulo de A, módulo de B por el seno del ángulo. ¿Ya? Módulo de A, módulo de B por el seno de 60. ¿Ya? 9 por 4 por seno de 60. Esa va a ser la respuesta. Profe, ¿Sí? un alumno aquí en el chat dice ¿Dudas? que no logra entender el vector perpendicular. Ah, ya. Entre dos vectores, entre dos flechitas, se dibuja un plano. Siempre entre dos flechas hay un plano. Y el vector perpendicular o normal es el vector perpendicular a ese plano. ¿Ya? Si este es el plano, este es normal. Siempre tiene que ser perpendicular al plano. ¿Ya? Y este vector sería ese. Ojo que tiene tamaño 1. Es un vector unitario. Tiene que tener tamaño unitario. ¿Ya? Ya. Vamos a resolver eso. Dice 9 por 4 por seno de 60. ¿Ya? En caso de que no se note bien el pizarrón, a veces por los reflejos no se nota bien, igual yo lo verbalizo y lo que importa es que se entienda el procedimiento más que los números, ¿ya? Porque también la idea es que ustedes tomen apuntes y traten de hacer los mismos cálculos. Entonces el número que yo obtenga lo pueden comparar con el número que ustedes obtengan, ¿ya? ¿Ya? 9 por 4 por seno de 60. (31.18) y metros cuadrados. ¿Ya? 31.18. Ojo que ese no es el producto cruz. ¿Ya? Eso es el tamaño o el módulo del producto cruz. ¿Ya? Pues el producto cruz es 31.18 metros cuadrados apuntando en sentido perpendicular al vector A y al vector B. ¿Ya? Pero como no nos da las coordenadas, no sabemos hacia dónde es perpendicular, en este ejemplo. ¿Ya? En el siguiente ejemplo sí lo vamos a ver. Hola, profe. ¿Sí? Buenos días. ¿Hay dudas? Entonces, el 31,18 correspondería al vector Sn o solo a la ¿Correspondería a qué? multiplicación al vector perpendicular o correspondería No, solo a la porque multiplicación. esto aquí tú no sabes a dónde apunta, ¿te fijas? No Ya, sabes hacia dónde entonces, apunta, solo sabe un tamaño. ese, Así que lo ese que valor, resolvimos fue el tamaño, el tamaño del vector el resultante. vector. Correcto, el tamaño del vector resultante que aquí se llama producto cruz. Ah, ya, muchas ¿Ya? gracias. Ya. Ahora, en cambio, en la letra B de este ejercicio, vamos a calcular el vector. ¿Ya? Entonces, letra B, el vector A vale 2,3,4, ¿ya? 2 en X, 3 en Y, 4 en Z. B vale menos 2,4, menos 4. ¿Ya? Entonces hay que calcular ahora el vector producto cruz. ¿Ya? El vector C
es el vector producto cruz, ¿ya? Su tamaño, el tamaño de C, ¿cuánto vale? Vale, como ya dijimos, tamaño de A, tamaño de B, por el seno del ángulo entre A y B, ¿ya? Pero además tiene una parte vectorial, que es la dirección y el sentido, que haciendo el producto cruz lo vamos a descubrir, ¿ya? Se anota primero I, J, K y JK, como dice A, se anota 2, 3, 4, después dice B, se anota menos 2, 4, menos 4, ¿ya? Y a continuación se resuelve el producto cruz. Se escribe I menos J más K, ¿ya? Como dice Tongo, se tapa, queda eso, queda 3, 4, 4, menos 4, eso. Después dice J, se tapa, queda 2 menos 2, 4 menos 4, dice K, se tapa, queda eso, 2 menos 2, 3 y 4. ¿Ya? Y finalmente se multiplica eso menos eso, eso menos eso, eso menos eso. ¿Ya? Quedaría entonces menos 12, menos 16, menos 8, más 8, eso menos eso, ¿ya? Aquí queda 8, menos menos, más 6, ¿ya? Menos 28 y tongo más 0j más 14k, o sea, si quieren, lo pueden anotar así, ¿ya? Esa es la respuesta. El vector producto cruz vale menos 28,0,14. Y si esto se mide en metros, y esto se mide en metros, esto quedaría en metros cuadrados, ¿ya? Metros cuadrados, pero podría ser newton metro o podría ser otra unidad, dependiendo del punto de partida, ¿ya? Profe, una consulta. Buenos días. Sí, buenos días. ¿El resultado obtenido en las coordenadas sería el tema del versor o no? Aquí están las dos cosas, está tanto el tamaño como el versor, ¿ya? Es decir, el vector C es igual al tamaño por el versor, dio menos 28,014, el tamaño vale raíz cuadrada de menos 28 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 14 al cuadrado, ¿ya? Y el versor es igual al vector partido por este número, ¿ya? Partido por C, ¿ya? Y toda esa información está aquí. Está en menos 28,0,14.
Ahí está tanto el tamaño como el versor. Profe, ¿Sí? buenos días. Hay una duda en el chat. Bueno, ¿Ya? que yo también la tengo, que es por Buenos qué días. ¿por qué en el litongo le da menos 16 si está multiplicando 4 por 4? Sería este, ¿no es cierto? Sí. Ya. 3 por menos 4 menos 4 por 4. Ah, ya. ¿Ya? Ya. Ya. Gracias. ¿Aló, profe? Sí, Entonces siempre se antepone un menos cuando se resuelve, digamos, el segundo producto, ¿o ¿ese? no? ¿Estás preguntando por eso? Sí, ese también. En ese también siempre Sí, se pone menos. Ya, ya. Y por sí, se ejemplo, pone en el menos. I, en lo que acaban de preguntar, claro, dijeron que por qué le lleva menos 16. Entonces se tiene que anteponer siempre un ¿Eso? menos. No, espera, Sí, que no veo. mira, siempre se resta. Eso menos eso, eso menos eso menos eso. Ah, esa es mi pregunta. Ya, muchas gracias. ¿Ya? Ojo que a veces al restar queda menos menos. ¿Ya? Ahí dice más, porque quedó menos menos. Profesor, alguien no entendió la última parte que explicó, si la pudiera repetir. Ya. El vector es menos 28, 0, 14. El tamaño es esto. Le llamamos C. Y el versor es esto. Es el versor. ¿Por qué? Vean esta igualdad. El vector es el tamaño por el versor. Por lo tanto, el versor es el vector dividido por el tamaño. El vector dividido por el tamaño. ¿Ya? Aquí está la clave. El vector es el tamaño por el versor. ¿Ya? Pero por si acaso la respuesta a la pregunta es eso o eso. Ahí está terminado el ejercicio. ¿Ya? Vale menos 28 en X, 0 en Y, 14 en Z. ¿Ya? Ya. Ejercicio 2. Análisis de rotaciones en biología. Es más que nada un ejemplo práctico de cómo el movimiento circunferencial se aplica en moléculas. Y vamos a ver el motor más pequeño que existe molecularmente hablando. ¿Ya? Ya, entonces aquí dice, por si acaso, en una ventanita chica aparezco yo con el pizarrón y en una ventanita grande aparece, dice actividad 2, análisis de rotación en biología. ¿Ya? Entonces dice, el motor rotativo más pequeño en biología es la ATP sintasa. Todo el trabajo realizado en su cuerpo se alimenta, en su cuerpo, en el cuerpo del ser humano, se alimenta al romper un enlace químico en el ATP, que es la moneda de la energía. El ATP convierte su peso corporal, o un esquema de 50 kilogramos de ATP por día. ¿Ya? A la derecha estamos viendo la molécula, de hecho parece un motor, los motores eléctricos funcionan por repulsión magnética, y aquí prácticamente si le pasa la imagen a un ingeniero eléctrico, él vería un motor eléctrico. ¿Ya? Bueno, hay una parte con movimiento circunferencial uniforme y otra parte con movimiento circunferencial no uniforme. Cuando es no uniforme, puede pasar muchas cosas, puede que esté girando y se devuelva, por ejemplo, ¿ya? Pero el caso más sencillo es cuando hay aceleración angular. Significa que va girando circunferencialmente, pero cada vez más rápido, ¿ya? Entonces la rapidez tangencial crece. Por otro lado, cuando es movimiento circunferencial uniforme, significa que, primero que es circunferencial, o sea que el objeto describe una trayectoria circunferencial, está girando,
pero con rapidez constante, con una rapidez que no cambia. ¿Ya? Y eso en la molécula que estamos viendo a la derecha, ¿ya? Eso ocurre en la zona inferior, ¿ya? Ahí la rapidez es constante y uno, ¿cómo sabe visualmente si algo tiene rapidez constante o no? Cuando gira significa que recorre la misma cantidad de ángulo por segundo. Entonces se mueve en una circunferencia pero uniformemente. En cambio, la zona de arriba tiene distinta rapidez de giro. A veces va muy rápido, a veces va muy lento, hasta se puede devolver. Entonces la parte de arriba es movimiento circunferencial también, pero no es uniforme. ¿Ya? Bueno, entonces esa es la forma de identificar un MCU, movimiento circunferencial uniforme, y un MC, a secas, ¿ya? Un movimiento circunferencial, que puede ser uniforme o no. ¿Ya? Profe, Sí, quizás sería, lo que pasa es que usted puso la diapositiva en donde ya aparece definido dónde hay movimiento circular uniforme y acelerado. Pero podría poner la diapositiva anterior donde se ve cómo se mueven realmente. ya. Descargué el PowerPoint como PDF, así que no tengo la animación, Ah, ya. pero sí es bueno que sepan que visualmente se tiene un MCU cuando se recorre la circunferencia con rapidez constante, y si es constante la rapidez significa que el ángulo girado por segundo es el mismo, ¿ya? Ángulo girado por segundo, eso se llama velocidad angular. Eso lo voy a anotar en el pizarrón, ¿ya? Un sistema XY, el eje Z sale, ¿ya? Es el eje Z, estamos viendo esta parte del eje Z, sale. Cuando algo gira así, ¿ya? Eso se llama antihorario, ¿ya? Para saber cuánto vale el vector velocidad angular, ¿ya? Se hace lo siguiente. Como todo vector, tiene un módulo y una parte vectorial, ¿ya? Un módulo y un versor, ¿ya? El módulo, ¿ya? El módulo. Se toma un instante inicial, tiempo inicial, un tiempo final, se ve el ángulo en radianes, se ve el ángulo en radianes, ¿ya? Entonces, el ángulo dividido por tiempo final menos tiempo inicial, arriba va a quedar en radianes, abajo va a quedar en segundos, eso es el módulo, ¿ya? El ángulo por cada segundo, ¿ya? Ojo que ese número puede cambiar, puede que en el siguiente intervalo recorra más ángulo, o puede que recorra menos, ¿ya? Entonces sería, si cambia es no uniforme, ¿ya? Pero si es constante, significa que es MCU, ¿ya? Si es constante. Si siempre recorre el mismo ángulo por segundo, ¿ya? Y la parte vectorial, tienen que usar la regla de la mano derecha, en sentido, en la variación que se llama tirabuzón o sacacorchos, esto gira así, el pulgar sale del pizarrón, y eso es Z.
salir del pizarrón es z. Entonces en este ejemplo sería 001 multiplicado por este número. ¿Ya? Esa es la velocidad angular para un giro antihorario, pero si fuera horario, ahora gira así, el pulgar entra, entonces sería menos catombo. ¿Ya? Ya. En el ejercicio 3, ahora estoy compartiendo la pantalla, dice aceleración centrífuga. Se observa un rotor centrífugo que acelera desde el reposo hasta 20.000 revoluciones por minuto en 30 segundos. Letra A, ¿cuál es su aceleración angular media? Y letra B, ¿cuántas revoluciones habrá dado el rotor centrífugo durante su periodo de aceleración, que son 30 segundos, si se supone una aceleración angular constante? ¿Ya? Profe, ¿Sí? buenos días, disculpe, cuando la velocidad angular salía era Z1, y cuando el pulgar quedaba como hacia adentro era Z-1, ¿cierto? Correcto. Sí, Ok, gracias. ya. Profe, una alumna me pide que le avise que cuando se vuelva a meter, que la acepte porque se tuvo que salir por problemas de su internet. Ah, vale. Parece que Ya, es Ana Araya. gracias. Sí, ella. Ya, Gracias. ya. Ya. Entonces, ahora vamos a ver la solución en el pizarrón. El rotor centrífugo acelera desde el reposo a 20.000 revoluciones por minuto en 30 segundos. ¿Ya? Significa que omega final vale 20.000 giros en 30 segundos. ¿Ya? Pero por cada giro recorre 360 grados o 2pi radianes. Así que aquí hay 20.000 veces 2pi. Esa es la velocidad angular final. ¿Ya? Entonces la calculamos, omega final. Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Ya? Que ahí la frecuencia está expresada en revoluciones por minuto y usted llegó y trabajó con los segundos. No sé si habría que cambiar Es, ahí algo. tiene razón. Sí. ¿Ya? Hay que cambiarlo primero. ¿Ya? Ya. 20.000 revoluciones por minuto. Sí, hay que pasarlo a segundo. ¿Ya? Lo voy a hacer de nuevo. 20.000 revoluciones por minuto es igual a 20.000 giros
por minuto, ¿ya? 20.000 giros en 60 segundos. Ahí sí, sí. ¿Ya? Ese omega final. 20.000 giros. ¿Un giro cuánto vale? 2pi. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿no sería en 0,5 minutos? Eh, buena pregunta. Así como está planteado, es a propósito para que diferencien aceleración de velocidad, ¿ya? Entonces, aceleró en 30 segundos, pero su velocidad en el instante final vale 20.000 revoluciones en 60 segundos por minuto, ¿ya? Pero aceleró en 30 segundos. O sea, está bien calculado, ¿ya? Porque estoy calculando omega, ¿ya? Entonces aquí dice 20.000 giros por minuto. Esto, 20.000 giros por minuto. Ya está bien. Los 30 segundos se usan para alfa, para la aceleración angular. ¿Ya? Ya, profe. Ya, entonces 20.000 giros en un minuto. Y dijimos que giro era 2pi. Entonces, después de girar 30 segundos, consiguió como velocidad final 2094 radianes por segundo. ¿Ya? Partió desde el reposo, omega inicial vale 0, ¿ya? Y pasar de acá a acá lo consiguió en 30 segundos, ¿ya? Lo que significa que alfa, o mejor dicho esto, ¿ya? El módulo del vector aceleración angular vale omega final menos omega inicial partido por delta t, partido por 30. ¿Ya? Profesor, omega, ¿qué significa la W? Velocidad angular, ¿ya? Velocidad angular. ¿Y el alfa? Aceleración angular. Ah, ok, ya. Entonces, para la velocidad angular utilizamos los segundos totales de la revolución y en la aceleración utilizamos lo que nos dan. Lo que se demoró en alcanzar ese giro. ¿Ya? Ok, Porque, bueno, aquí dice 20.000 revoluciones por minuto. Una revolución es un giro y un minuto son 60 segundos. Entonces aquí de verdad dice 20.000 giros en 60 segundos. No en 30, en 60. ¿Ya? Ya. Esa es la respuesta para la letra A, 70 radianes por segundo al cuadrado. ¿Ya? Si se preguntan por esto, arriba es radianes dividido por segundo y abajo es segundos. Queda radianes por segundo al cuadrado. ¿Ya? Y letra B, ¿cuántos giros consiguió? ¿Ya? Por si acaso no consiguió 20.000 giros, ¿ya? Porque estos son los giros por minuto en 30 segundos, ¿ya? 10.000. ¿Ya? Vamos a calcularlo, a ver si da 10.000, ¿ya? En todo caso, esa es la velocidad angular máxima. Por ejemplo, si el tiempo valía 10 segundos, no tenía esa velocidad angular, iba más lento, ¿ya? Ya, entonces vamos a ver cuántas vueltas dio. ¿Ya? Entonces el ángulo es igual el desplazamiento angular, ¿ya? O sea, el ángulo recorrido, ¿ya? Fue alfa por delta t. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que alfa eh, falta algo.
omega y tiempo. Omega en función del tiempo. Como tiene esa aceleración, va creciendo desde el reposo hasta el valor final. ¿Ya? El valor final se consigue a los 30 segundos. Y ese número era, dijimos, 20.000 por 2 por pi, dividido por 60. Ese número es 2094. ¿Ya? En el lapso de tiempo de 30 segundos pasó desde 0 radianes por segundo a 2094 radianes por segundo. O sea, va acelerando en términos de radianes, no en términos de metros, en términos de radianes. El ángulo se puede calcular así. ¿Ya? Ángulo inicial más velocidad angular inicial por tiempo, más un medio de aceleración angular por tiempo al cuadrado. Por lo tanto, el ángulo recorrido, a partir de esta fórmula, ¿ya? Esto es 0. Es 0. ¿Ya? El ángulo inicial lo podemos, como no dice nada, lo podemos tomar como 0. ¿Ya? Entonces quedaría un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. Profe, ¿Ya? ¿Sí? dijo que si no dice nada sobre el, ¿cómo se llama? El teta inicial, lo ¿Sí? tomamos como 0. Claro, porque no está especificado. Ok, ¿Ya? yes. Pero si no lo tomas como 0, igual va a tener la respuesta correcta, porque te preguntan cuántos giros dio. Entonces, no importa dónde haya partido, tú calculas los giros. ¿Ya? Sí, pues, iba a terminar igual en el En el mismo mismo valor. ángulo. ¿Sí? Claro. ¿Ya? Ya. Por si acaso, esa no es la cantidad de giros. ¿Ya? Para tener la cantidad de giros, hay que dividir por 2pi. Porque aquí es el ángulo. ¿Ya? Profe, ¿por qué se divide por 2pi? Porque 2pi corresponde a Un 360 en giro. radianes, ¿no? Sí. Ah, ya, Se divide gracias. por 2pi porque cada 2pi hay un giro. Ok, muchas ¿Ya? gracias. Ya. Esa es la respuesta. Dio 5013 giros. Ya. Actividad 4. Una rueda de máquina procesadora de alimentos tiene 25 centímetros de radio. Gira a 120 revoluciones por minuto e incrementa de manera uniforme su frecuencia hasta 660 revoluciones por minuto en 9 segundos. Encuentre letra A la aceleración angular y letra B la aceleración tangencial en el borde, o sea, en el radio igual a 25. ¿Ya?
Entonces ahora estamos viendo los datos en el pizarrón. El radio vale 25 centímetros, omega inicial es 120 revoluciones por minuto, omega final es 660 revoluciones por minuto, y delta t vale 9 segundos. De aquí a acá se pasan 9 segundos, ¿ya? Omega inicial vale 120 giros por minuto, 120 revoluciones por minuto. Omega final vale 660 giros por minuto o 60 segundos. ¿Ya? Así que alfa, el módulo va a ser omega final menos omega inicial partido por delta t. Omega final es 69.12, omega inicial es 12.57 y delta t vale 9. ¿Ya? .28 radianes por segundo al cuadrado. Lo que significa que si grafican omega en función del tiempo, omega que se mide en radianes por segundo y el tiempo en segundos, les da una recta cuya pendiente, o sea, esto, delta omega, dividido por esto, delta t, delta omega, partido por delta t en la pendiente, le va a dar 6.28. ¿Ya? Alfa es la pendiente de ese gráfico. ¿Ya? O razón de cambio de omega. Razón de cambio de omega. ¿Ya? La aceleración tangencial nos dice cómo crece la rapidez. Es decir, rapidez, tiempo en segundos, rapidez en metros por segundo, son distintos. Aquí dice metros por segundo, aquí dice radianes por segundo. La rapidez crece. Como cada vez gira más rápido, la rapidez crece. Si dividimos esto, variación vertical por variación horizontal, se obtiene ese número. ¿Ya? La aceleración tangencial vale alfa por r. En la fórmula, 6.28 por 25 centímetros por 25 centímetros o por 0.25 metros, ¿ya? Si lo hacen así, lo van a tener en centímetros por segundo al cuadrado, o si no, en metros por segundo al cuadrado, ¿ya? Si ponen la unidad, está bien, ¿ya? Si no la ponen, no se puede revisar un ejercicio sin unidades. Entonces sería 6.28 radianes por segundo al cuadrado multiplicado por 0.25 metros, ¿ya? Esa es la aceleración tangencial, ¿ya? 1.57 metros por segundo al cuadrado. Ya. ¿Hay dudas?
Profesor, Ahora hay estamos duda en el viendo, chat. ¿sí? Eh, ¿Hay dudas? un alumno no entiende lo que es la aceleración tangencial y otra pide si por favor puede volver a explicar el uso con centímetro y metro. Ya, Gracias. ya. La aceleración tangencial. A medida que el objeto gira, puede hacerlo más rápido. Pueden pensar en un automóvil, Fórmula 1, donde hay una circunferencia de trayectoria y cuando ingresamos la circunferencia apretan el acelerador. Entonces la rapidez crece. Lo indica el velocímetro del auto, la rapidez crece. La aceleración angular mide cuánto crece esa rapidez. La aceleración tangencial. ¿Ya? La aceleración tangencial mide cuánto crece esa rapidez. Porque están girando cada vez más rápido. Si giraran con la misma rapidez, la aceleración tangencial sería 0. ¿Ya? Y por ese segundo cuadrado, la fórmula dice que se multiplica Profe, se alfa por quedó R. pegado. R es el radio. Ya. Vamos a esperar. Ya. Piden que la aceleración tangencial La valga fórmula en la fórmula se multiplica alfa por el radio, y el radio es una longitud. Se puede medir en centímetros o en metros. Entonces, si coloca la unidad, 0,25 centímetros o 0,25 metros o 25 centímetros, la aceleración les va a quedar ya sea en metros por segundo cuadrado o centímetros por segundo cuadrado, según qué unidades tenga el radio. ¿Ya? Eso es todo. ¿Ya? Si el radio se mide en centímetros o si se mide en metros. ¿Ya? Ya, siguiente ejercicio. Se lanza una pelota de béisbol con una velocidad inicial de 100 metros por segundo con un ángulo de 30 grados respecto al horizontal. Letra A, ¿cuáles son las condiciones iniciales? Letra B, ¿qué condición se debe cumplir para que el objeto llegue al suelo? Letra C, ¿a qué distancia del punto de lanzamiento alcanzará la pelota su nivel inicial? ¿Ya? Voy a anotar los datos en el pizarrón. Ya. Estamos viendo el pizarrón ahora. Velocidad inicial, 100 metros por segundo, en ángulo de 30 grados. Las condiciones iniciales son dónde parte, qué velocidad inicial tiene, ¿ya? Dónde parte, aquí, en 0,0. ¿Cuál es su velocidad inicial? Velocidad inicial. Aquí es 100
coseno del ángulo, y aquí es 100 seno del ángulo. ¿Ya? Y el ángulo vale 30 grados. Velocidad inicial es 86.6,50 metros por segundo. ¿Ya? Y si quieren, pueden agregar esto, la aceleración negativa. ¿Ya? La aceleración vale 0, menos 9.8. ¿Ya? Esas son las condiciones iniciales. ¿Ya? Después se pregunta, ¿cuál es la condición para el punto de impacto? ¿Ya? Mientras el objeto vuela, Y cambia, pero cuando choca, Y vale 0. ¿Ya? Esa es la condición. La coordenada Y vale 0. ¿Ya? Ya. El nivel inicial es igual a Y0. ¿Ya? Y la pregunta es, ¿a qué distancia se vuelve a alcanzar el nivel inicial? ¿Ya? Parte en un nivel 0, termina en un nivel 0, eso es X máximo. ¿Ya? Ya, entonces, X máximo se alcanza cuando Y vale 0, la ecuación para Y es Y sub 0 más B sub 0 y t más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Eso es 0, Y inicial es 0, velocidad inicial en Y vale 50, aceleración en Y vale menos 9.8, y esto se iguala a 0. Se iguala a 0. ¿Ya? Reemplazando quedaría 50t menos 4.9 t cuadrado es igual a 0. ¿Ya? Reemplacé igual a 0. ¿Ya? Dividimos por t. Si t no es 0, quedaría 50 menos 4.9t. T vale 10.2 segundos, ¿ya? Es lo que se demora en alcanzar ese punto, ¿ya? Y por cada segundo avanza 86.6 metros en X. Eso es lo que avanza en X por segundo,
ese número multiplicado por eso es X máximo. ¿Ya? Entonces, X máximo es lo que avanza por segundo multiplicado por los segundos. ¿Ya? 86.6 por 10.2. ¿Ya? X máximo vale 883 metros. ¿Ya? Profe, ¿Sí? profe, no alcancé a escuchar qué fórmula ocupó para sacar X máximo o X X final. máximo. Ya. Ocupó el Tengo un centro. dato. En X, esto es X, esto es Y. Fijémonos en X. Sí, En X dice que avanza en X 86.6 metros por cada segundo. Entonces correcto. la pregunta es, si en un segundo avanza 86.6 metros, ¿cuánto Ah, avanza en ya, 10.2? lo multiplicó, ahí sí. Sí. Muchas gracias. ¿Ya? Vale. Cuando Y vale 15, ¿ya? Nos fijamos en 15 metros. Hay dos instantes subiendo y bajando, ¿ya? Y vale 15 metros dos veces, ¿ya? Ecuación para Y sub 0 más B sub 0 y T más 1 medio de A sub I por T cuadrado. O sea, 15 es igual a 0, 0 más 50 por T más 1 medio de menos 9.8 por T al cuadrado. ¿Ya? Profe, tengo una duda. ¿Sí? ¿Cómo sacó la posición máxima reemplazando el tiempo en la ecuación y ahí sacaba la posición final? O Eso dice. es que Primero, yo lo hice y no me dale. da. Y no sé si Ya, se hice mal en calculadora, no sé. ya. Gracias. Ok. Ya. Primero busqué cuando Y era 0. Y es 0 a los 10.52 segundos. O 10, a ver, 10 punto, le digo al tiro. A los 10.2. 10.2 segundos. Es el paso 1. Entonces tienen que revisar si les dio 10.2. ¿Ya? Teniendo 10.2 segundos, se multiplica por ese número, que es lo que avanza por cada segundo en X, y se llega a eso. Ese es el procedimiento. Y el número correcto es 883. ¿Ya? Ya. Cuando Y vale 15, igualamos acá, queda 15 es igual a 50t menos 4.9t cuadrado. ¿Ya? Reordeno esto para acá, esto para acá. Es una ecuación cuadrática. ¿Ya? Esto se llama A, eso es B, eso es C. La fórmula dice que se escribe menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C partido por 2 por A.
Profe, ¿de dónde salió el I igual 15? Disculpe. La pregunta era, ¿cuándo Y vale 15? Mm, ¿Ya? ya, profe. Ya. $5.10 más menos 4.79. El tiempo en subida sería restando y el tiempo cuando está bajando es sumando. ¿Ya? 0.31 segundos y 9.89 segundos. ¿Ya? Esos son los dos instantes en los cuales Y vale 15. Ya. ¿Dudas? Profe, ¿Sí? ahí en la T se consideran ambos resultados, ya sea Claro. subiendo o bajando. Los dos resultados, cuando Y vale 15, lo disparas, empieza a subir, Y vale 15 a los 0.31 segundos. Ya, Sigue subiendo y después, en 9.89 segundos, Y vuelve a ser 15. ya, ok, perfecto. En la Ya, subida y en la bajada. ya, ok. Gracias. Ok. Profesor, Sí. ¿se puede sacar el Y máximo como el punto de inflexión? ¿Cómo qué? El punto de inflexión Punto de inflexión. ¿Está hablando de derivadas? de, del lanzamiento del proyectil de la parábola. Cuando ya Ah, alcanza la claro, velocidad se llama máxima. vértice, ¿sí? El vértice de la parábola, ¿sí? En todo caso, como parte en 0 y termina en 0, parte en Y igual a 0, termina en Y igual a 0, la parábola es simétrica, ¿ya? Como se demora 10.2 segundos en total, en el punto máximo, que se llama vértice, en la mitad ¿Sí? ¿ya? Ok, 6.1, o sea, 5.1, ¿ya? ya, gracias. Ya. Ya. Siguiente ejercicio. Descripción de la velocidad angular. Tenemos un objeto rotando y también nos preguntan, aparte de la velocidad angular, nos pregunta por la velocidad tangencial. ¿Ya? X, Y y Z saliendo. ¿Ya? Este es un ejemplo. Gira así el objeto. ¿Ya? Esto se llama sentido horario. ¿Ya? Este es el punto A y este es el punto B. ¿Ya? Punto A y punto B. Siempre gira así, o sea, en A va así, en este punto va así y en B también. ¿Ya? Por lo tanto, omega va a ser igual a el módulo por el versor. El módulo vale esto. ¿Cuánto ángulo recorre por segundo? ¿Ya?
Y el versor se obtiene con la regla del tirabuzón, así. El pulgar entra, porque va para allá, el pulgar entra, opuesto a Z positivo, o sea que es Z negativo. ¿Ya? Esto también se llama menos catongo. Y se mide todo esto en radianes por segundo. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿no que el círculo con el punto es cuando está antihorario? Ah, pero esto es Z. ¿Ya? Omega es así. ¿Ya? Va para allá, es omega. Pero el eje Z sale del pizarrón. ¿Ya? Aquí dice omega, aquí dice Z. ¿Ya? Ah, ok. Ya. Entonces, no importa dónde se paren, ahí hoy, Profe, eso vale omega. Y ¿cómo era cuando es horario? Cuando es punto cruz. cuando es horario, se colocan los dedos en sentido horario y el pulgar entra. El pulgar entra. Es una X. Sí, Ok, eso es horario. cuando el pulgar entra es menos Z. ¿Ya? Gracias. Ya. Ahora la velocidad tangencial la voy a dibujar. Esta es la velocidad tangencial en A, esta es la velocidad tangencial en ese punto, y esta es la velocidad tangencial en B. ¿Ya? La velocidad tangencial en A paralela a X. Entonces vale el módulo, 0,0. Apunta en X. Vean el dibujo, apunta en X. ¿Ya? En cambio, la velocidad tangencial en B, vertical hacia abajo. En Y es negativo, vertical hacia abajo. ¿Ya? Entonces, estos vectores no tienen nada que ver con este. ¿Ya? Este tiene componente en X, componente en Y, y ese tiene componente en Z. ¿Ya? Velocidad angular es distinto de velocidad tangencial. Esta se mide en radianes por segundo y esta en metros por segundo. ¿Dudas? Ya. Bueno, entonces con esto finalizamos este seminario. ¿Ya? Hasta luego. Chao a todos. Chao, profe. Que esté bien. Chao. Chao. Chao, Chao. profe. Gracias. Chao.